Y el pueblo organizado lo que hace es vivir en comunidad, digamos. Y vivir en comunidad quiere decir pensar en el otro, ayudar al otro, estar al lado del otro cuando lo necesita. Es decir, y nosotros lo que creemos que hoy en Argentina falta comunidad, falta, digamos, tener la sensibilidad de que el otro está mal, digamos. Es decir, yo no puedo creer que aquellos que tuvieron unas ganancias extraordinarias, ¿cierto?, en estos 2 últimos años de Alberto Fernández y por supuesto los 4 años de Macri, no tengan, ¿cierto?, no visualizan, ¿cierto?, que el otro está tan mal y que necesita el apoyo cuando de pronto ganaron miles y miles de millones de dólares. El sector agroexportador, pero podríamos nombrar a un montón de sectores. Y eso creo que no es vivir en comunidad. Vivir en comunidad es otra cosa. Vivir en comunidad es tratar de que el conjunto de la sociedad viva bien y viva lo mejor posible, con las distintas contradicciones que hay, con todas las diferencias que pueda haber. Y creo que nosotros hemos perdido ese valor esencial para aquel que hace política, esencial para aquel que lo necesita, pero fundamentalmente esencial para el Estado y para el pueblo para el que gobierna en este momento. Y dentro de todo eso nos tocó, digamos, en estos 2 años, al margen de los errores de gestión, que creo que hubo errores de gestión por parte del gobierno de Alberto Fernández, a nosotros nos tocó la deuda, una deuda impagable, una deuda que fue política, que fue aceptada por el fondo para tratar de perpetuar en el poder un gobierno de las minorías como es el de Macri. Nos tocó después la desgracia que tiene todo el mundo, que es lo del COVID, este bicho que de pronto nos tocó a todos, pero siempre los problemas les perjudican mucho más al que menos tiene. Siempre es así. Después nos toca una guerra que estamos muy lejos y no tenemos nada que ver, que es la de Ucrania con Rusia, y que de pronto eso nos beneficia en una parte por el tema de los commodities, pero nos perjudica en otro, que es el tema de la energía. Entonces, eso es otro. Y después el cuarto problema, que nos trae ya un problema interno, que esboza el problema interno mucho más profundo, esa disputa entre si acordamos o no acordamos con el fondo. Que es una disputa que tiene razón de ser, está bien que esté, está bien que de pronto haya compañeros que piensen que no había que pagarla o que era mejor entrar en default, más que no pagar, entrar en default, y otros que pensáramos, como pensábamos nosotros, que era correcto pagarla porque el default era peor, ¿cierto? Y porque hay una premisa que también la izquierda tradicional plantea, que cuanto peor mejor. Y nosotros no creemos en eso, que cuanto peor mejor. Nosotros remos, cuando decimos cuanto mejor, mejor seguramente avanzamos. Y eso también nos diferencia, y creo que ese error, ¿cierto?, de llevar al extremo un nivel de la concepción del pago o no pago de la deuda, en no tener presente, digamos, la imposibilidad de desarrollarla. Es decir, a mí me gustaría un montón de cosas, ¿no? A mí me gusta, es decir, el FMI es como el gran enemigo. Ahora, yo cuando me siento tengo que negociar. Me va a querer sacar cosas y yo le quiero sacar cosas. Ahora, ¿cuál era? El eje central era cómo yo negocio con el FMI sin el ajuste interno. Bueno, esa era la gran discusión, que está bien que se dé, pero que de pronto que no llegue a los términos que llegó, donde de pronto en la coalición interna del gobierno eso pasó a ser el eje central. Y cuando el eje central en la Argentina siguen siendo los pobres, los que no tienen trabajo, los que no tienen derecho, y eso para nosotros es lo principal. Entonces todo lo demás es secundario. Yo empecé a militar cuando tenía 18 años. Hoy tengo 68 yendo a los 69. Quiere decir que hace 51 años que decidí militar para los sectores populares. Más, no provenía ni de un sector social ni de una familia que de pronto estaría imbuida en estos conceptos que yo planteo.
Es decir, estos conceptos que yo planteo me los dio a mí fundamentalmente la militancia en el cristianismo y el catolicismo, en aquel momento en la Acción Católica, y donde de pronto, sin darle un contenido político, sí le estábamos dando un contenido social. Y yo lo que hice en ese momento es tomar ese contenido social, que lo veía justo y válido, para trasladarlo al terreno político. Y es lo mismo que pasa hoy. Digamos, en mi historia de militancia he sufrido muchas más derrotas que victorias, muchísimas más derrotas que victorias. Desde la derrota personal de que mis amigos, muchos de ellos no están más, que la dictadura militar, ¿cierto?, destruyó, ¿cierto?, a una generación que quería cambiar la Argentina, o que intentaba cambiar la Argentina, o que quería representar los intereses populares, a lo posterior, a cuando vino la democracia con Alfonsín, que de pronto mi intención siempre fue cómo podemos avanzar un poquito más. Y no en el posibilismo. Yo no estoy a favor del posibilismo, pero sí de pronto es que en cada momento, ¿cierto?, como la política de tiempo y espacio, tratar de ver que en cada momento qué era lo mejor que había que hacer en función, diríamos, de la realidad que en ese momento vivimos. Y así, bueno, se fue dando todo esto. Y la verdad que digamos, la política en general se acostumbra al buen vivir, yo le digo. En vez de, nosotros tenemos la consigna de buen vivir para la gente, digamos. La premisa de ver de que es necesario construir algo nuevo. Nosotros vemos que esta forma de hacer política y esta forma de construir política no va más. Y en ese sentido, tampoco tenemos la justa de cuál es lo correcto o cuál es. Pero lo que sí es que estamos viendo que esto no sirve y que tenemos que construir algo nuevo. Eso nuevo se construye en la medida que uno tenga el oído claramente al lado de qué es lo que la gente plantea. Por eso nosotros decimos que hay dos factores que son centrales, por lo menos para nosotros, que son la calle y el Estado. La calle para escuchar cuáles son las reivindicaciones del conjunto de la sociedad y el Estado para tratar de resolverla. Es decir, no está una aislada de la otra. No es que uno, como te dicen a veces despreciadamente, somos piqueteros y de pronto no. Nosotros hoy, ¿cierto?, representamos un sector, queremos representar un sector social, que son los más humildes, ¿cierto?, de nuestra patria, los que están fuera del sistema, pero los queremos llevar, ¿cierto?, esas reivindicaciones al Estado para tratar desde el Estado solucionarlo. Creo que eso no ocurre, digamos, no ocurre porque hay muchos intereses dentro de lo que son las políticas de Estado, hay un montón de intereses. Está claro los intereses judiciales, lo vemos hoy claramente, que sin personificar, pero claramente, Rosati escribió 5 libros donde dice que nadie puede entrar a ser ministro de la Corte sin el aval del Senado. Por supuesto lo dice la Constitución. Y él es el primero que dijo que sí. Entonces, si ya empezamos por la cabeza, estamos mal, digamos. Acordemos en que estamos de este lado. Y nosotros no podemos aceptar que en Argentina volvamos ¿cierto?, a lo que fue la decadencia de los 4 años de Macri, y que creo que por eso el enemigo principal pasa a ser Macri, y al margen de las diferencias que podemos tener con Alberto, o podemos tener con Cristina inclusive, que las tenemos, ¿cierto?, es como nosotros nos podemos juntar. Por eso la unidad para mí es central. Nadie gana solo, es decir, solo perdés, ¿cierto? Y esa misma contradicción la tiene Juntos por el Cambio, es decir, como la lucha por el poder que tienen hoy claramente entre el viejo PRO y los radicales, para ver quién conduce el próximo teórico gobierno en la cual ellos pretenden que... y yo creo que la gente va a ser inteligente, creo que los medios, al margen de que, como se dice normalmente, te comen el coco, creo que la gente en el momento de votar se va a dar cuenta de qué lado tiene que estar. El problema es yo no puedo votar
¿cierto?, a aquellos que son los que me explotan todos los días y cotidianamente. Entonces yo creo que la gente eso lo va a ver sabiendo la cantidad de errores que nosotros cometemos. Hemos cometido muchos errores. Creo que hay que rectificar esos errores. Creo que hay que distribuir mejor la renta. Hay que ir más en profundidad con los sectores del capital en Argentina, que no puede ser que se la lleven con pala cuando de pronto la gente vive mal. Es decir, entonces, eso es lo que tenemos que construir. Construir eso es muy difícil, porque nos encontramos como los viejos que somos. Y de pronto, a veces en vez de... Y nos equivocamos, porque todos queremos lo mejor. Y entonces de pronto estamos hablando de cómo construir una plataforma política y de pronto sale, y bueno, ¿qué cargo vamos a tener? Y bueno, eso nos sale, bueno, hay que entenderlo, no somos nuevos. Pero queremos construir algo nuevo que integre a otros sectores que no fueron integrados. Queremos desarrollar una plataforma política y que la gente la vea clara, escrita, cuáles son los ejes centrales de una política de Estado. Queremos de pronto hacer una actividad donde nos muestre al conjunto dónde está la producción, el campo, los sectores de la pequeña y mediana empresa, los sectores trabajadores de la economía popular, los compañeros de la CGT, que de pronto estamos juntos en un proyecto en común. Y hasta tenemos, si querés te doy hasta como una primicia, nuestra idea es que muchos meses antes de que se produzca el hecho electoral, nosotros presentemos quiénes son nuestros ministros y nuestros secretarios. También para que la gente evalúe eso, porque las cosas también se evalúan por los nombres y los apellidos. Y otra de las cosas fundamentales que vamos a tener es que no va a participar en ninguna lista, ni del último pueblo de esta provincia, de una comuna, hasta el candidato a gobernador, ningún compañero que tenga alguna imputación judicial, por alimento, por penal, civil, comercial, de ningún tipo. Empezamos a dar el ejemplo. ¿Cuál es? Ninguno, por lo menos va a empezar de cero. Y creo que eso también es mostrarle a la gente que queremos hacer otra cosa. Y eso lo vamos a hacer. No va a haber ningún compañero nuestro en las próximas elecciones donde vamos a llevar a Eduardo Tonioli como candidato a gobernador que tenga algún antecedente de ningún tipo, aunque sea testigo de algo que para nosotros es un ilícito. Que después la justicia defina sí o no. Bueno, pasó. En ese momento nosotros vamos a hacer eso. Y queremos demostrarlo con una serie de hechos, por eso queremos que nuestra plataforma política sea disruptiva y generosa.